1. Estamos repasando en la clase de hermenéutica bíblica, algunos conceptos sobre la hermenéutica. El video que estábamos viendo anteriormente del hermano Manuel Calderón nos hablaba un poco de la importancia de comprender el contexto. Cuando nosotros no entendemos el contexto y agarramos un pasaje, un versículo de la Biblia aislado, entonces corremos el riesgo de malinterpretarlo. Marcos 16:17 dice estas palabras: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. En el estado de Oklahoma, Estados Unidos, desde hace varias décadas, existe un grupo de cristianos pentecostales que tomaron literalmente este pasaje y ellos mismos, hasta donde yo he estudiado, ellos mismos en algún momento criaban las serpientes, o si no las criaban, las iban a buscar. Hay documentales varios sobre esto. Yo he visto anteriormente, busqué algunos documentales hace algunos años y se ve cómo ellos andan en las montañas buscando las serpientes para cumplir, según ellos, este pasaje: tomarán serpientes en las manos. Entonces, ¿hasta dónde va el sectarismo religioso evangélico, verdad? ¿Hasta dónde va la mala interpretación contextual de un pasaje? Les voy a poner esto. Este es un pastor joven y no es de hace 20, 30 años, es hace poco, cuando malinterpretó un pasaje de la Biblia. A esto nos exponemos nosotros cuando malinterpretamos las escrituras. Mire lo que ocurre. Es una serpiente venenosa. Usted lo que ve ahí es un éxtasis. El peligro, como cristianos, el peligro que nosotros tenemos de confundir la santa unción, la llenura del Espíritu Santo, con un éxtasis emocional. Esto, hermanos, no es la llenura del Espíritu Santo. En ningún momento podemos determinar que lo que está pasando ahí es la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros no comprendemos esta parte hermenéutica de la Biblia, entonces nosotros descontextualizamos lo que la Biblia dice. Yo no creo, estoy convencido de que esta no es una manifestación del Espíritu Santo. Muchas veces confundimos la manifestación del Espíritu Santo con emociones sacadas de contexto. Mire lo que ocurre con este cristiano. Es un pastor. Bueno, era un pastor. No es la unción. ¿Pero por qué cree que es la unción? Porque no entendió la unción. ¿Usted cree que Dios está en el asunto? ¿Usted cree que eso es la unción? ¿Usted cree que eso es el respaldo de Dios? De ninguna manera. Pero ¿por qué un grupo de cristianos puede llegar a un error como eso? Porque no entendió las escrituras. El punto de no entender las escrituras
Y así le podemos enseñar cualquier cantidad de videos acerca. Se le llama la secta de los encantadores de serpientes. Así se le llama. Ahora, ¿por qué ocurrió eso? Porque no entendieron, no comprendieron. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Voy a dejar de compartir y les voy a presentar en este momento. Les voy a presentar en este momento la temática que tenemos, no sin antes recordar de dónde venimos. ¿Qué fue lo que vimos en la semana 1? Vamos a esperar aquí cuando nos abra el contenido. ¿Qué fue lo que vimos en la semana número 1? Observaciones. Esta es la temática que vimos en la semana 1. Observaciones preliminares sobre la interpretación bíblica, el espíritu correcto. El material dice el espíritu correcto, pero recordemos que lo que quiere decir la expresión el espíritu correcto es la intención correcta. ¿Qué intención tiene la escritura? El método correcto, y lea siempre con cuidado. Hay que tener mucha precaución cuando leamos la Biblia, de leer detalladamente, leer entre líneas. Entre todo lo que vemos, creo que la parte más gruesa de la temática en la semana 1 fue el método correcto. ¿En qué consistía el método correcto? En identificar bajo qué línea vamos a interpretar las escrituras. Recuerden, habíamos hablado de 3 métodos extensivamente. El método racionalista, habíamos hablado del método alegórico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Los dos son extremos. El método racionalista nos habla de ver todo bajo el ojo crítico de la razón. Entonces, cuando interpretamos la Biblia en un método racionalista, le quitamos a Dios, le quitamos esa parte divina de la palabra. Creemos que buscamos una justificación científica para entender la Biblia. Entonces, le quitamos lo sobrenatural de la Escritura en el método incorrecto llamado racionalismo. Hay otro método incorrecto también llamado alegórico, en el que hacemos todo lo contrario. Sino, ya no buscamos la razón, sino lo místico. Todo lo ponemos, espiritualizamos todo. Los extremos son malos. Entonces, ¿cuál es el método correcto? Encontrar el método correcto es el literal, ¿verdad? El histórico gramatical. Ese es el método correcto, el histórico gramatical. Pero ya vimos eso. Usted puede ir a las clases anteriores y revisar ese contenido. ¿Qué vimos en la segunda semana? El significado de las palabras. Una palabra puede hacer la diferencia en interpretar de la manera correcta un pasaje. Una palabra, una coma, una tilde, un signo gramatical puede hacer la diferencia. ¿Qué más vimos en la semana número 2? Perdón. Está bien, está bien. Excelente, gracias. ¿Qué vimos en la semana número 2? Pasajes paralelos. La Biblia tiene muchos pasajes paralelos que nos ayudan a comprender lo que estamos leyendo. ¿Qué pasajes paralelos podemos identificar con mucha facilidad? Podemos identificar los 4 evangelios, son pasajes paralelos. Entendemos los pasajes paralelos, el mensaje de la Biblia entera. A esta parte del mensaje de la Biblia entera yo le llamo panorama general. Es más fácil entender un pasaje de la Escritura o una historia cuando leemos o estudiamos esta historia a partir de todo el engranaje bíblico. Por ejemplo, es más fácil entender la vida de Juan el Bautista, por decir algo,
cuando entendemos lo que la Biblia habla proféticamente sobre el Juan el Bautista, cosas como esta, ¿verdad? Eso ya lo revisamos, solo estamos recordando. ¿Qué vimos en la semana número 3? Aquí está un poquito sobre lo que habíamos hablado, los 3 métodos: racionalista, alegórico, histórico, gramatical. No lo vamos a ver. La semana número 3 vimos estas circunstancias: el propósito, el plan y las limitaciones de las escrituras. No lo vamos a recordar. Las circunstancias históricas, la clave de los 2 testamentos. Esto lo vimos hace algunas semanas. Esta imagen que usted tiene en pantalla le servirá a usted para identificar cuánto sabe de la Biblia. ¿En qué está relacionado esto? Esta imagen que representa un avance cronológico de todo el Antiguo Testamento. Cuando usted entiende el propósito, el plan y las limitaciones de las escrituras, cuando usted entiende las circunstancias históricas, entonces a usted se le hace fácil comprender esto. Este es un elemento cronológico. Aquí usted se dará cuenta, si usted entiende esta infografía que está aquí, si usted entiende esta imagen que está aquí, usted está muy avanzado en el conocimiento de las escrituras. Si usted puede interpretar esto que está aquí, le felicito. Le felicito. Solo se lo voy a dejar puesto aquí, ya lo hemos estudiado en otras asignaturas, pero si usted lo entiende, le felicito. Y si usted no lo entiende, le animo a que comprenda esto, porque comprender esto es comprender todo el Antiguo Testamento. Entender cuándo se dio una historia, quiénes estaban involucrados, cuándo vivió cada uno de los profetas, cada uno de los reyes, qué dispensaciones, qué momento histórico. Comprender esto es una ventaja para usted. Y si usted lo comprende, le felicito. Y si usted no lo comprende, le animo a que estudie un poquito más sobre estos temas. ¿Qué vimos en la semana número 4? Lo que es figuras literarias, que lo vamos a repasar hoy, los modismos hebreos, los tipos, los símbolos. Esto vamos a repasar un momento. La semana número 5 habla de las parábolas, las alegorías, fábulas. Todas estas son figuras gramaticales. Todo lo que vemos acá son figuras gramaticales. La semana número 6 nos tocaría ver interpretación de la profecía, problemas de las citas escriturales, supuestas contradicciones. Por esto pongo esto entre amarillo, sombreado en amarillo, porque la Biblia no tiene contradicciones, ¿verdad? Por eso le ponemos supuestas contradicciones históricas, dificultades doctrinales. Cuando nosotros tenemos una buena hermenéutica, entendemos mejor la doctrina. Uno de los grandes problemas del cristianismo, de la cristiandad, es el problema de la doctrina falsa, de los falsos maestros. La Biblia es clara y dice que en los postreros tiempos se levantarán maestros conforme a sus concupiscencias. Cuando Pablo habló con los ancianos de Éfeso, él dijo estas palabras: temo que después de mi partida se levanten entre vosotros lobos vestidos de oveja, que llevarán al camino, o lo voy a parafrasear, de la falsa doctrina, apartarán de la verdad. ¿Por qué ocurre esto? Porque no hay hermenéutica, porque no hay un estudio exegético de las escrituras. Y las falsas doctrinas se desarrollan en la cristiandad por la poca vialidad en la asignatura de hermenéutica que tienen los cristianos de hoy día y los cristianos de siempre. Esto es necesario, esta temática es muy importante. Dentro de la clase de hermenéutica, yo les presento estas
10 claves de interpretación. No es bajo este elemento que estamos estudiando, esta asignatura, pero siempre de una manera genérica me gusta presentar esta temática, claves de interpretación bíblica. Voy a mandarles al grupo de WhatsApp una presentación conforme a este tema. Así como están planteadas, así las vamos a presentar en un diplomado que el apóstol Misael tiene para un grupo de líderes de aquí de San Pedro Sula, Honduras, diplomado de evangelismo. Dentro del diplomado estuvimos presentando hermenéutica bíblica y dimos la clase de hermenéutica guiado en estas 10 10 claves de interpretación. Gustosamente se las vamos a hacer llegar para que usted tenga dos modelos. El modelo que estamos enseñando como principal para la clase, pero esta otra diapositiva, esta otra presentación, donde analizamos la hermenéutica a partir de estas 10 claves de interpretación bíblica. Dentro de todas la temática que estamos viendo en esta clase, caben todas estas 10 claves de interpretación. Y ya las va a ver usted en qué momento cabe. El significado de las palabras individuales. ¿En qué cabe esto? En la clave del género, perdón, de la gramática. La gramática es muy importante para comprender la Biblia. Recuerde que la Biblia que nosotros estudiamos, aunque la estudiamos en nuestro idioma materno, no fue escrita en nuestro idioma materno. La Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. A pesar de eso, necesitamos tener una base de nuestro idioma español para entender lo que dice la Biblia, pero ya en una manera más profunda necesitamos tener también alguna base del idioma original en el que se escribió la escritura. El hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento. Eso ya lo vimos, ¿verdad? No lo vamos a recordar. Solo sepa el significado de las palabras individuales. Una palabra puede cambiar la intención de un pasaje. Una sola palabra. El contexto. Muchas veces cometemos errores de interpretación porque no entendemos el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto trata de lo que está antes y lo que está después de algo que estamos leyendo. Imagínense, hay un versículo en el libro de Amós, capítulo 4, si mal no recuerdo, entre el verso 10, verso 11, verso 12, dice estas palabras: prepárate para el encuentro con tu Dios. Se lo voy a leer. El libro de Amós. Amós es uno de los libros del Antiguo Testamento, uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Dice Amós: prepárate para... Ahora, qué bonito se oye, ¿verdad? Prepárate para el encuentro con tu Dios. Si yo no entiendo el contexto de ese pasaje, ¿qué va a pasar si yo no encuentro el contexto del verso 12? Solo le voy a leer una parte. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Yo he estado en lugares donde grandes pancartas mencionando este versículo para cosas buenas, como quien dice, digamos, una conferencia, un retiro. Dice el verso: prepárate para el encuentro con tu Dios. Qué bonito se oye, ¿verdad? Pero ¿qué contexto nos da este pasaje? No está diciendo prepárate porque viene una bendición. El escritor de esta expresión no lo está diciendo para algo bueno, lo está diciendo para castigo. Imagínense, nosotros ponemos en nuestras conferencias: prepárate para el encuentro con tu Dios, como que fuera un encuentro bonito, y no. ¿Qué trae este encuentro? Trae castigo, trae juicio, trae dolor, trae golpes. ¿Por qué? Porque ¿a quién se lo está diciendo?
Dios a través de Amós es a un pueblo rebelde que ya pasó los límites de paciencia de Dios. Entonces le está diciendo, prepárate no para decir te vengo a bendecir, sino que te vengo a castigar. Mire lo que es el contexto. Yo le aseguro que si nosotros entendiéramos el contexto de Amós capítulo 4, verso 12, no pusiéramos este pasaje para bendecir, para decir viene una bendición, no, porque el contexto es castigo, juicio. Como cuando usted le dice a su hijo, espérate que lleguemos a casa, aguantá que lleguemos a su hijo se porta mal y usted le dice, espérate que lleguemos a la casa. ¿Qué le está diciendo? Te voy a traer flores, te voy a dar un buen plato de comida. No, te voy a castigar, te voy a castigar. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces, si su hijo se porta mal y usted dice, prepárate que lleguemos para cuando lleguemos a la casa. Él no va a decir, ay, mi mamá, mi papá me va a regalar esto, me va a bendecir. No, viene un castigo. Cuando nosotros no entendemos el contexto, malinterpretamos las escrituras. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, el contexto. Vamos a continuar. Hay tres tipos de contexto. El contexto inmediato, el contexto general y el contexto histórico. Tres tipos de contexto. Nosotros estamos haciendo un recordatorio. ¿De qué hablaban los pasajes paralelos? Que la Biblia muchas veces repite historia. Por ejemplo, pasajes paralelos está Crónicas con Samuel y con Reyes. Primero y segundo libro de Crónicas es un pasaje paralelo del libro de Samuel en sus dos tomos y del libro de los Reyes en sus dos tomos. Los cuatro evangelios son pasajes paralelos. Algunas partes las cuenta Mateo, otras las cuenta Marcos, otras las cuenta Lucas. Y en otras, los tres evangelios cuentan la misma historia desde su perspectiva. Por ejemplo, un evangelio habla del Gadareno, ¿se acuerda? Aquel endemoniado Gadareno, pero leyendo nosotros los evangelios, nos damos cuenta que no era un gadareno, sino más bien dos gadarenos. Entonces, ¿para qué nos sirven los pasajes paralelos? Para entender los énfasis. Uno de los evangelios da énfasis en un gadareno a pesar de que eran dos. Entonces ahí nosotros diríamos, la Biblia se contradice, porque un evangelio habla de un gadareno, otro evangelio habla de dos gadarenos, pero es el énfasis. Entonces ahí va también emparejado lo que son las palabras clave, los pasajes clave. ¿Por qué un evangelio habla de un gadareno y el otro evangelio habla de que son dos gadarenos? Los pasajes paralelos nos explican eso. Por ejemplo, el libro de Abdías. El libro de Abdías es un pasaje paralelo de Jeremías. En Jeremías, en un libro, en un capítulo de Jeremías, está todo lo que es Abdías. Por ejemplo, segundo libro de Samuel, capítulo 22, es pasaje paralelo de Salmo 18. Algunos detalles se cambian en la traducción. Pero ¿por qué es importante el pasaje paralelo? En el caso del Salmo 18 y segunda de Samuel 22, para entender el contexto de cuándo y por qué y dónde y cómo David escribió ese salmo. Los pasajes paralelos nos dan luz acerca de un texto o de una historia. Aquí hay pasajes paralelos, miren. Hay tres pasajes muy importantes que tratan de la deidad de Jesucristo: Colosenses, Hebreos y Apocalipsis. Estos pueden considerarse pasajes paralelos en cuanto tratan el mismo asunto. ¿Y cuál es el asunto? La deidad de Cristo. El mensaje de la Biblia entera. Así dice nuestro material. A esto que nuestro material le llama el pasaje de la Biblia, el mensaje de la Biblia entera, yo le llamo el panorama general. ¿En qué consiste esto? Que
es importante conocer la historia completa de la Biblia. No podemos comprender el mensaje de la Biblia entera si no la leemos. Un estudiante de la Biblia, un hombre, una mujer que está pastoreando, necesita predicar, necesita tomar la palabra como el todo para su vida, para sí mismo y para los demás. Por lo tanto, necesitamos leer la Biblia. Lea la Biblia, léala, léala, reléala y vuélvala a leer. Nunca se canse de leer la Biblia. Siempre. No sé cuántos años, amado pastor, amada pastora, no sé cuántos años usted va a servir en el ministerio. Pero digamos que usted tenga 25, 30, 40 años de edad y va a servir a Dios hasta que Cristo venga en las nubes o hasta que lo llame a la eternidad a través de la muerte. 20, 30, 40 años de ministerio, no sé cuántos años le va a dar Dios de ministerio. Son 30, 40 años de ministerio en las que debe de predicar la Biblia, predicar sermones basados en la Biblia. Por lo tanto, necesita leerla, necesita estudiarla, necesita saberla. Necesita comprender el mensaje completo de la Biblia. A eso yo le llamo el panorama general. Comprenda, entienda, léala, estúdiela, revise, nunca de leer la Biblia. Nunca cambie sus mensajes. Vamos a continuar. ¿Qué más vimos? El propósito. No nos vamos a detener mucho en esto porque ya lo vimos. Mire lo que es este ejemplo de las circunstancias históricas. Y yo vengo y le borro todo esto. Vamos a borrarlo. Yo le digo a usted, hábleme sobre Josué y Rahab. Y yo le digo, explíqueme el evento, deme un pasaje de las escrituras y deme su opinión personal. Si yo le digo, le doy el personaje y le digo, hábleme de Zaqueo, ¿sí? Hábleme de Zaqueo. Si yo le digo, hábleme de Elías, ¿sí? En el evento cuando se abrió el río. Se abrió el río. ¿En qué pasaje de la Biblia lo dice? ¿Y qué me explica usted? Esto es tener un contexto de las escrituras. Ahí está. Bueno, cosas como esas, ¿verdad? Mira, aquí le pongo yo el río Jordán. Deme dos eventos diferentes del río Jordán. Dos eventos. Aquí, Josué, cuando dos veces se abrió el río. Se abrió el río Jordán y se bautizó en él. ¿Quién se bautizó en el río Jordán? ¿Quién se bautizó? ¿A quién utilizó Dios para que el río Jordán se abriera tres veces? Cosa como esa es muy importante, ¿verdad? Muy necesario que usted comprenda la clave de los dos testamentos. El Antiguo Testamento nos relata la historia del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento está dirigido a que entendamos la historia del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento está dirigido para que entendamos la historia de la iglesia. El énfasis en el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel. El énfasis en el Nuevo Testamento es la iglesia. El énfasis en el Antiguo Testamento es la creación de una nación, el desarrollo de una nación, la estructura de una nación. El énfasis del Nuevo Testamento es lo mismo. Cómo nace el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, llamado la iglesia, cómo se fundamenta, quiénes son los pilares humanos que pone Dios ahí para que la iglesia se desarrolle. Es muy interesante. ¿Y quién es el enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Cristo Jesús es el enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La clave de los testamentos. Usted tiene todo este material a su disposición.
Esto usted ya lo tiene, ya lo hemos revisado. En esta parte vamos a ver lo que son las figuras retóricas, literarias. Se llaman figuras retóricas, también se le llaman figuras literarias. Los modismos hebreos, ¿en qué consisten las figuras retóricas? Esto consiste en una serie de símbolos, de simbología, de manera coloquial de hablar. Ya las vamos a ver, los modismos es la manera, los gentilicios con los cuales nosotros nos referimos, los tipos y los símbolos, que ya lo vamos a explicar más adelante. ¿Qué son figuras retóricas? Empezamos desde aquí, entre ellas encontramos el símil, la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, la ironía, la hipérbole, entre otras, el apóstrofe, la paradoja. Le puse ahí 8 figuras retóricas, que algunas las vamos a explicar, ¿verdad? ¿Qué es el símil? El símil, bueno, voy a buscar ahorita unas diapositivas para presentárselas. Le voy a presentar unas otras diapositivas. O lo vamos a hacer después porque ya estamos a punto de terminar. ¿Qué es el símil? El símil está, le voy a poner acá 3 comparaciones, 3 figuras gramaticales que son idénticas, para explicárselas de una vez. El símil, se las voy a escribir acá, la metáfora, y por acá le voy a poner la sinécdoque. Estas 3 tienen la misma intención. El símil y la metáfora cumplen el mismo rol. ¿Y cuál es el rol que cumple el símil y la metáfora? Comparar. El símil y la metáfora son comparaciones. La sinécdoque es una comparación. ¿Cuál es la diferencia entre el símil y la metáfora? Que las pongo juntas, y la sinécdoque, que también es una comparación y la pongo aparte. Que el símil y la metáfora están comparando las cualidades de una persona con un objeto o con un animal, ¿sí? Por ejemplo, a mí como persona me dan cualidades de un objeto o de un animal. Por ejemplo, si me quieren comparar a mí, si quieren comparar voy a ser un poquito coloquial en este momento para explicar desde la manera secular, para después explicarlo en la Biblia. Por ejemplo, yo como mucho, como bastante. Siempre estoy con hambre. Entonces, mi mamá o mi abuelita, que está allá en la presencia de Dios, podía decirme a mí cuando yo era un niño, vos sos y mencionaba un animal. Un animal. ¿Qué animal mencionaba? Para identificar mi apetito feroz, ese apetito insaciable, ¿con qué animal me identificaba mi abuela? Para decirme, vos sos, y menciona el animal. Si a mí no me gustaba bañarme, pasaban 2 días, yo de niño, 3 días, y yo tenía miedo a bañarme. ¿Qué decía mi abuela? Vos sos y mencionaba el animal. Entonces nosotros decíamos que ofensiva era la abuela, pero no era una ofensa, porque era una figura literaria. Nosotros en nuestro idioma español, en nuestra cultura, sobre todo aquí en Honduras, en la parte costeña de Honduras, en la costa norte, en el Valle Sula, somos muy coloquiales. En los campos bananeros, que ya casi no existen, en Honduras, en San Pedro, en la costa norte, nuestros ancestros eran muy coloquiales, utilizaban mucho lo coloquial. A ese lenguaje coloquial se le llaman figuras literarias o figuras retóricas. Si alguien es muy meloso abrazando a la mamá, vos sos un gato,
¿Qué le estaba diciendo? Son muy melosos. Esas son figuras retóricas. La Biblia está llena de figuras retóricas, comparaciones. Cuando Jesús dice de sí mismo, yo soy la puerta, ¿qué está expresando Jesús? Figura gramatical. ¿Qué figura gramatical está identificando Jesús? Una metáfora. Si Jesús dijese, yo soy como la puerta, estaría diciendo un símil. Entonces, el símil y la metáfora se identifican de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia? La conjunción como. Esa conjunción hace la diferencia si es un símil o una metáfora. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué está haciendo Jesús? Una comparación, una metáfora. Cuando dice como lirio entre las espinas, como lirio entre las espinas. Así es mi amada entre las doncellas. Está utilizando una comparación, pero ya no es una metáfora, porque está la conjunción como. Entonces es un símil, pero es una comparación, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia con el sinécdoque o personificación? A la sinécdoque también se le llama personificación, es una comparación, pero es a la inversa. Yo le doy cualidades de persona a un objeto o a un animal. Por ejemplo, cuando la Biblia, allá en Isaías 55, si mal no me recuerdo, versículo 12, dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados darán palmadas de aplauso delante de vosotros. ¿Qué es eso? Una personificación. Se lo voy a poner más hondureño. Nosotros tenemos nuestro himno nacional. Yo siempre escuchaba, y yo mismo me pregunté cuando no sabía de esto, ¿por qué nuestro himno está dirigido a otra persona? Yo escuchaba a personas. ¿Por qué dice tu bandera? ¿Por qué no dice mi bandera? Tu bandera es un lampo de cielo por un bloque de nieve cruzado. ¿Por qué dice tu bandera y no dice mi bandera? Porque se está utilizando una personificación. Se está poniendo a Honduras como que fuera una persona. Entonces yo le estoy diciendo a Honduras, a mi país, lo estoy tomando como que el país fuera una persona. Tu bandera, le estoy diciendo al país, personificándolo, le estoy diciendo que es tu bandera. Pero no le estoy diciendo a una persona, no soy yo un extranjero hablándole a un hondureño, es un hondureño diciéndole a su país, personificándolo. Como dice la primera estrofa del himno nacional, India virgen y hermosa dormía. ¿Quién es la India? ¿Quién es la India? ¿Es una mujer? No, es nuestro territorio. India virgen y hermosa dormía. ¿Qué es una personificación? ¿Y qué dice la explicación? Como una India virgen y hermosa personifica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? A un objeto o a un animal, en este caso, a un territorio, le está dando cualidades humanas. Es lo mismo, es una comparación a la inversa. La Biblia tiene comparaciones así como el símil y metáfora, dándole cualidades de animal a una persona ¿y cuál es el objetivo? Para identificar sus características, para intensificar sus características. También están a la inversa. ¿Qué es la hipérbole? La hipérbole es una exageración. Dios exagera. La Biblia a veces exagera. La Biblia a veces exagera. ¿Cuál es la exageración? Una intensidad didáctica. El Salmo 6 dice estas palabras. El Salmo 6 dice esta palabra. David, hablando en el Salmo 6, dice, riego mi cama de lágrimas, de llorar toda la noche. Nadie puede llorar tanto que su cama se inunda. Nadie. Pero ¿por qué David lo dice así? Porque está exagerando. La Biblia a veces es exagerada.
Pero su exageración no es con una intención de mentir, sino con una intención de enfatizar. Mire, usted también es exagerado, no me va a decir que no. ¿Cuántas veces usted ha dicho, me explota la cabeza del dolor? A nadie en la vida le ha explotado la cabeza del dolor. Me morí, me muero del sueño. Nadie se ha muerto del sueño. Bueno, sí, ¿verdad? Pero ya es un extremo. A veces nosotros exageramos. Y es que somos mentirosos porque exageramos. No, exageramos porque queremos enfatizar algo. La Biblia también tiene exageraciones. ¿Qué dijeron aquellos hombres? Aquellos hombres que fueron como espías a la tierra prometida. Dijéramos, éramos como langostas y así le parecíamos a ellos. Y sus ciudades eran elevadas hasta el cielo. No, no hay una tan sola ciudad en el siglo XXI, aunque sean rascacielos, que llegue hasta allá a ver. No había ni una ciudad en los tiempos de Moisés, en la peregrinaje de 40 años, nunca hubo una ciudad, nunca hubieron rascacielos. ¿Y por qué dijeron ellos? Mire, rascacielos. Ningún edificio le hace cosquillas al cielo. Entonces, ¿qué son esos? Figuras retóricas, figuras gramaticales. ¿Cuál es el problema de no comprender la figura retórica? ¿Cuál es el problema? Interpretamos la Biblia y agarramos como literal de la Biblia que son simbólicas. Y a partir de tomar como literal esas condiciones simbólicas, nosotros construimos falsas doctrinas. Es necesario comprender la figura retórica. Vamos a continuar. Mire, la ironía, Dios tiene a veces ironía. Bueno, le animo a que las estudie. Los hebraísmos o los modismos hebraicos son maneras exclusivas que tenía el pueblo de hebreo de hablar. Expresiones que solo se daban en una determinada comunidad. Así como nosotros, imagínense, como hondureño, le voy a hablar como hondureño. Nosotros a veces decimos topoío. ¿Cómo se dice? ¿Topoío o charamusca? Hermana Jaycee, hermano Luis, ¿qué Crema. ¿Topoío o charamusca? Crema. Allá en ¿Guineo o Choro nosotros banano? le decimos crema. Crema, imagínense, le dicen crema. En Olancho no sabía que se le decía crema a los topoíos No, o a la charamusca. en Lloro. Para mí las charamuscas son ramitas secas para leña. Esas son charamuscas. Chiribiscas o charamuscas, ¿verdad? Pero yo no me voy a comer una charamusca porque voy a estar comiendo monte seco. Yo me voy a comer, como todo sanpedrano, un rico topoío. Esos son modismos. Modismos hondureños, ¿verdad? De cada comunidad, cada región de Honduras se expresa, nosotros decimos hipotes. Allá por donde ustedes viven en Olancho, de seguro les dicen chigüines a los hipotes, a los güirros. En Guatemala no dicen güirros, sino dicen güiros. Son modismos de nuestra comunidad. Bueno, así como nosotros hablamos en el siglo XXI, así tenían el pueblo judío en diferentes comunidades modismos. Es muy importante que nosotros comprendamos estos elementos. Vamos a continuar. Entonces, en estos elementos debemos de entender nosotros lo absoluto por lo relativo por lo absoluto. Todos estos elementos que usted ya los tiene, le animo a que estudie el material. Le animo a que estudie todos estos materiales y comprenda un poco la importancia de las parábolas, cuál es la diferencia entre una parábola y una alegoría, las fábulas, las adivinanzas, los enigmas. Adivinanzas y enigmas es la misma cosa. Por ejemplo, ¿qué es una fábula? ¿Se acuerda usted ¿se acuerda usted de la liebre y la tortuga? Esa es una fábula. La Biblia solamente nos enseña dos fábulas. ¿Qué son fábulas? Son cuentos muy pequeños con una enseñanza incluida, ¿verdad?
con una enseñanza incluida. La Biblia solo tiene dos fábulas. Una está en el libro de Jueces y la otra está en el segundo libro de Reyes. Dos fábulas únicamente. ¿Qué es un enigma o una adivinanza? Que es lo mismo. Una adivinanza. ¿En quién encontramos adivinanza? En una de ellas la encontramos, por ejemplo, también en el libro de Jueces, en Sansón, ¿se acuerda? Cuando hablaba de adivinanza. Y esta parte donde habla poesía hebrea, ya tuvimos una clase exclusiva sobre poesía hebrea, entonces no lo vamos a trabajar. Le animo a que ustedes vean los videos que les presentamos sobre el maestro Manuel Calderón, ¿verdad? Y revise, porque va a encontrar algunas cosas muy importantes sobre esto. Vamos a ver qué es esta. Vamos a llegar hasta aquí. Jesús de Nazaret fue un maestro excepcional. Esto es sobre las parábolas. Este video usted ya lo tiene en la presentación, lo puede ver. Y esto lo vamos a ver en la próxima semana. Fue un placer haber compartido con ustedes, amados hermanos. Dios me les bendiga. Hermano Víctor y hermano Enrique, estamos ya a punto de terminar la clase, pero está grabada, ¿verdad? Así que vamos a dejar de grabar.